España. Manuel Romasanta, el hombre lobo de Galicia al que la reina perdonó la vida en nombre de la ciencia. El primer y único criminal en la historia judicial española que se declaró licántropo asesinó a 9 personas, en su mayoría mujeres, entre 1846 y 1851. Los bosques de Ourense, en Galicia, esconden los secretos de uno de los asesinos seriales más famosos de España. Por los senderos que conectan a las pequeñas parroquias dispersas por la Sierra de San Mamede tuvo lugar una sucesión de crímenes que no solo escandalizaron sino que también despertaron la curiosidad y el morbo de una sociedad que, a mediados del siglo XIX, ansiaba dar respuestas a fenómenos que hasta entonces eran territorio de leyendas y supersticiones. Que estos terribles hechos hubiesen sido cometidos por alguien que aseguraba ser un hombre lobo no hicieron otra cosa que despertar aún más el interés de la opinión pública e incluso de la reina Isabel II. Manuel Blanco Romasanta, el protagonista de esta historia, había llegado a Rebordechão, en 1841, huyendo de la justicia que lo buscaba por el asesinato de un alguacil de León. En aquella aldea de Orensana, en la que se ganaba la vida como vendedor ambulante, conoció a Manuela García Blanco con quien pronto iniciaría una relación sentimental. Por su trabajo, Romasanta viajaba mucho a ciudades cercanas de la región y en uno de esos trayectos, en 1846, acometió su primer asesinato, Petronila, la hija de 13 años de Manuela. La excusa para volver a la aldea sin su hijastra, según relatan Eladio Romero y Alberto de Frutos en el libro En la escena del crimen, fue que la había dejado en Santander como sirvienta de un sacerdote. Desde entonces, Santander se volvió la provincia donde Romasanta aseguraba que se encontraban todas las personas que emprendían viaje junto a él y que nunca regresaban al pequeño pueblo gallego. Entre sus víctimas, además de Petronila, se hallaron también la propia Manuela y familiares o personas cercanas a ella, 2 hermanas, 2 sobrinos, una amiga y las 2 hijas de esta. Cuando los vecinos de Rebordechão le preguntaba sobre estas personas, Romasanta aseguraba que estaban muy bien instaladas y con trabajo en Santander. Sin embargo, la suerte del asesino cambió cuando intentó cobrarse la vida de su 10ª víctima. Manuel Fernández, sobrino político de Manuela, sospechaba de la versión de Romasanta y cuando inició un viaje junto a este con rumbo a Ourense tuvo sumo cuidado de nunca darle la espalda. Frustrado por no poder acometer un nuevo crimen, Romasanta convenció con excusas a su tocayo de regresar al pueblo. Esto hizo crecer los rumores sobre él, llegando a decirse en el pueblo que el asesino vendía a boticarios portugueses la grasa que extraía de sus víctimas para hacer jabones y ungüentos. Finalmente, cuando el cura del pueblo descubrió, tras consultar con un sacerdote amigo, que las hermanas García Blanco no se encontraban en Santander a Romasanta, tras 5 años de asesinatos, no le quedó otra que volver a huir. El criminal estuvo prófugo durante un año, pero en 1852 fue apresado y llevado ante la justicia. Romasanta admitió ser el autor de los 9 asesinatos y, durante el juicio, alegó que había cometido esos crímenes porque era un hombre lobo y al transformarse debía saciar de inmediato el hambre irrefrenable y las ansias de matar que sentía. Estas afirmaciones solo hicieron dudar de la estabilidad mental del acusado, por lo que se le hicieron diversos exámenes psiquiátricos que no determinaron tal alguna. El asesino no pudo convencer al juez de su condición de licántropo, la posibilidad del canibalismo no se descartó por completo, pero la versión sí caló hondo en la sociedad sobre todo porque nunca se encontraron los cuerpos de sus víctimas. En el lugar señalado por el propio Romasanta como la escena de sus crímenes solo se hallaron un hueso y un cráneo. Tras un largo proceso judicial, que incluyó diversas revisiones, el presunto hombre lobo fue condenado a morir por garrote vil. Para entonces, el caso de Romasanta había tomado tal conocimiento público dado que la prensa de la época escribió ríos de tinta sobre sus crímenes y supuesta licantropía que incluso cruzó las fronteras de España. Así, desde Argel, llegó a manos de Isabel II la carta de un tal Dr. Phillips, en la que éste exponía sus teorías sobre el análisis de la licantropía, a través de lo que llamaba electrobiología, en las que consideraba ese trastorno como un desorden en el cerebro, por lo que argumentaba que Romasanta sí tenía problemas psicológicos y que no debía ser castigado con la pena de muerte. La reina, que siempre había mostrado un gran interés por este tipo de estudios, decidió conmutar la pena del asesino. El diario El Faro Nacional publicó este hecho e informó que la decisión de Su Majestad se debía a que estaba deseosa de que esta experiencia no sea perdida para los adelantos de la ciencia y para el bien de la humanidad. De esta manera,
aquel doctor Phillips e Isabel II fueron los responsables de que Romasanta fuera encerrado de por vida en el penal de Ceuta, donde murió en 1863. 146 años después de la muerte del falso hombre lobo de Galicia, en 2009, el antropólogo Ibord Maxaba halló 2 esqueletos en Ourense que identificó con Benita García Blanco y su hijo Francisco, hermana y sobrino de Manuela, de 34 y 10 años, respectivamente. Los forenses de la Universidad de Michigan detallaron que los restos presentaban deformaciones debido al canibalismo practicado sobre las víctimas por el asesino Romasanta. Sombras en la niebla y el misterio de los desaparecidos en el pueblo de Crestuod. Una bruma densa y persistente había caído sobre Crestuod esa tarde de otoño, cubriendo sus cimientos de historia y sus secretos más oscuros con un manto de misterio pálido y húmedo. El pueblo, conocido por sus relatos de antiguas maldiciones y sucesos inexplicables, se preparaba para otra noche más entre susurros del viento y el crujir de las ramas. Laura y David, 2 hermanos recién llegados a la región, atravesaban con curiosidad la plaza del pueblo. Se dirigían a la biblioteca, lugar de encuentro habitual para los intrigados por los cuentos y leyendas de Crestuod. Eran ambos de complexión fuerte, ataviados con ropas de abrigo que resguardaban sus cuerpos del frío, pero no de los secretos que el pueblo estaba a punto de revelarles. Ella, resuelta y valiente, él, más cauteloso, pero igualmente atrevido en la búsqueda de la verdad. ¿Crees en esas historias?, preguntó David a su hermana mientras abrían la antigua puerta de madera. La verdad se oculta entre leyendas, contestó Laura con una sonrisa, y aquí estamos para descubrirla. El bibliotecario, un anciano de aspecto tan antiguo como los libros que protegía, los recibió con un gesto sombrío que les erizó la piel. No todo conocimiento trae buenas nuevas, musitó con una voz rasposa antes de dirigirlos hacia la sección de historia local. Aquella noche, a medida que los hermanos se adentraban en los documentos y relatos del pueblo, una serie de eventos comenzaron a desencadenarse, tejiendo el hilo de un cuento que pronto serían parte. Los lugareños se recluían en sus casas antes de la puesta de sol, no por la llegada del frío, sino por el temor a una antigua tradición. Durante la densa niebla de otoño, las sombras cobraban vida y los desaparecidos nunca eran encontrados. Es hora de cerrar, les anunció el bibliotecario, sacudiéndolos de su inmersión en relatos de apariciones y desventuras. Mientras abandonaban la biblioteca, el silencio de las calles de Crestuod les daba la bienvenida. De regreso a casa, Laura sintió una presencia en la niebla. ¿Has oído eso, David? Su voz denotaba una mezcla de temor y fascinación. Al voltear, una sombra efímera se disolvía en la neblina, como si nunca hubiera estado allí. Vamos, seguramente son solo animales, replicó David, aunque su voz temblorosa traicionaba su fingida tranquilidad. Sin embargo, en el fondo, compartía el presentimiento de su hermana, algo inusual acechaba en Crestuod. Al llegar a la casa que habían alquilado, la seguridad de las paredes y la calidez del hogar parecían alejar cualquier sensación inquietante. Pero, la noche reveló ser la confidente de las sombras, y en el pueblo de Crestuod, los secretos nocturnos tenían vida propia. En la oscuridad de su habitación y con el parpadeo de una única vela iluminando su rostro, Laura repasaba las notas que habían tomado. Parece que cada generación tiene su historia de desaparecidos, y siempre en esta época, con esta niebla, murmuró, tratando de encontrar un patrón. Estas leyendas han de tener un origen, alguna explicación lógica, añadió David, sin poder ocultar el miedo que comenzaba a anudársele en la garganta. El sueño les pesaba en los ojos, pero el temor a lo que se ocultaba entre la niebla los mantenía despiertos, atentos al mínimo sonido, a la mínima seña de que no estaban solos en aquel lugar. De repente, un chillido desesperado rompió el silencio de la noche, seguido de un estruendo procedente del exterior. Saltaron de sus camas, y a través de la ventana, vieron como la niebla se agitaba en un baile frenético alrededor de la figura de una persona. «Alguien está en peligro», gritó Laura, y sin pensarlo 2 veces, abrió la puerta de la casa y corrió hacia la niebla. David, tomado por la urgencia y el lazo fraterno, la siguió sin cuestionar, adentrándose ambos en el corazón de la incógnita que envolvía Crestuod. Lo que encontraron allí no era una persona, ni un animal, era la esencia misma de la angustia. Una niebla tan densa que parecía sólida, y en ella, figuras oscuras emergían y se desvanecían como si fuera un espejismo tétrico de la realidad.
Laura y David se tomaron de las manos para no perderse, para no convertirse en otro relato macabro de la historia del pueblo. Laura, David, ¿son ustedes?, sonó una voz conocida detrás de ellos. Al volverse, descubrieron al anciano bibliotecario, con una lámpara en la mano y una expresión grave. «¡Ey, es peligroso lo que están haciendo, niños!». «Alguien pidió ayuda, lo oímos», exclamó David, mientras su aliento formaba nubes en la fría noche. El bibliotecario negó con la cabeza, sus ojos reflejando una sabiduría triste y antigua. «Lo que oyeron son las sombras de la niebla, llaman a aquellos cuyas almas están desorientadas, perdidas. Vienen por aquellos que no encuentran su lugar, que no pueden ver más allá de su propia niebla». Laura frunció el ceño, intentando comprender. «Pero, ¿cómo es posible? ¿Qué son esas sombras realmente?». «Una antigua maldición, una advertencia, un destino para aquellos que no escuchan las historias del pasado», relató el anciano. «Pero hay una forma de disiparlas, de salvarse y salvar al pueblo». «Díganos qué hacer», insistió Laura, su voz firme y decidida, preparada para enfrentar las sombras y sus propios miedos. «Las sombras se alimentan del miedo y la confusión, atraen a los incautos. Pero si mantienen su espíritu claro, si llevan la luz de la verdad y la esperanza, pueden devolverlas a su lugar de origen, donde no podrán dañar a nadie». Inspirados por las palabras del bibliotecario y armados con la determinación que solo poseen aquellos que han decidido vencer sus miedos, Laura y David se adentraron de nuevo en la niebla, llevando consigo la luz de la lámpara y la claridad de sus corazones. Mientras caminaban, los gritos y las formas oscuras empezaron a retroceder, como si la confianza de los hermanos las repeliese. La bruma comenzó a clarear y, poco a poco, las calles de Crestwood se revelaron de nuevo, limpias de esa presencia opresiva. Al amanecer, el pueblo despertó de un sueño largamente atormentado. La niebla se había disipado y con ella las sombras. Laura y David, agotados pero triunfantes, volvieron al calor de su hogar, conscientes de que habían cambiado la historia de Crestwood para siempre. La noticia de la liberación del pueblo corrió de boca en boca, y aunque muchos no entendían qué había pasado, todos sentían la diferencia en el aire, en la luz del sol que ahora brillaba más cálida y acogedora sobre las casitas de madera y piedra. Las desapariciones cesaron, y con ellas se desvanecieron el miedo y la sospecha que durante tanto tiempo habían atenazado los corazones de los habitantes de Crestwood. Los hermanos fueron aclamados como héroes, aunque para ellos, la verdadera victoria había sido descubrir el poder de afrontar lo desconocido con valentía. El roble del jardín. Cuando Alejandro vino al mundo, el roble ya estaba en el jardín. A nadie le extrañó que el chico le temiera, pues era más grande que él y sus ramas parecían brazos estirándose para alcanzar algo. Pensaron que al crecer olvidaría el miedo, pero no fue así. El niño se negaba a salir al jardín, decía que el árbol quería atraparlo, intentando entrar por la ventana, hasta la cubrió completamente con un mueble, y a veces los encontraban dormido en la tina del baño. Nadie pudo creerle su historia, así que él simplemente se dedicó a fingir que todo estaba bien. Como el chico no se quejaba más, todos dieron por olvidado el asunto, hasta que el pequeño desapareció. La ventana estaba rota, había algunas hojas del roble en el suelo, y señales de arrastre por el patio, las cuales llegaban también hasta el árbol. Aún así, nadie quiso mencionar la relación evidente. Declararon al chico como perdido iniciando el protocolo policíaco para su búsqueda, pero esta no obtuvo ningún resultado positivo. Con el paso de los días, solo la madre reconoció que su hijo no estaba mintiendo, las pruebas hablaban por sí solas, incluso había pasado tanto tiempo mirando con desconfianza al roble, que vio a las ramas cambiar de posición más de una vez. Así que tomó un hacha, y fue a darle fuerte al tronco. Por su herida brotó sangre, las ramas se extendieron asustadas y la mujer golpeó con más fuerza, pero poco podía hacer para derribar al gran roble. Cayó de rodillas al suelo, llena de decepción, pero entonces vio frente a ella otra oportunidad. Removió la tierra con mucho ímpetu, para descubrir las raíces del árbol y salarlas, pero jamás imaginó encontrarse con tal escena. El cuerpo de su hijo yacía ahí, entre las raíces, ya casi seco, pues éstas alimentaban el roble con la sangre del chico. Esto había sucedido por muchos años, porque aparte se encontraron 14 cuerpos más, justo igual al número de ramas que el árbol tenía. En la tormenta.
Así era el tío Gerardo, cada que nos juntamos en el rancho de la familia, se ponía a platicar de todas las anécdotas que tenía y que nos compartía a todos los sobrinos, pero ese día no contó las andanzas sino un cuento de terror en la tormenta, de unos años atrás, y de la que solo se supo, habían desaparecido muchas personas. El cuento de terror en la tormenta empezó en el estado de Tabasco, y según cuenta el tío, de esos temporales empezaron a salir los cuerpos de los panteones, por las inundaciones, algo que a los difuntos molestó y de ahí la anécdota. El pueblo de Tapijulapa, Tabasco, se encuentra a solo unos cuantos kilómetros de la capital. Siempre se escucharon rumores que en el panteón principal, los muertos salían de sus tumbas, pero con el temporal todo cambió, ahora se veían rondar por los caminos, lo que a la comunidad del pueblo asustó. Ya no eran historias o mitos, las personas los veían vagar por los caminos, como si deambularan en busca de algo. Después de las tormentas, y de todos los cuerpos que se llevaron las aguas, empezaron a desaparecer personas que trabajaban en los campos, como si se los tragara la tierra, sin explicación alguna, desaparecían para no volver a verlos jamás. Muchas personas se reunieron con el párroco de la iglesia del pueblo, para pedir por eterno descanso de los desaparecidos y de los muertos que empezaron a verse por la región, lo que hizo que todo se calmara. No se sabe a ciencia cierta si la desaparición de las personas tenga relación con lo que la gente vio de los muertos del panteón, pero ninguno se volvió a ver jamás, quedando todo como una historia de terror o un mito urbano más.